Bien, a continuación vamos a tratar de explicar esta imagen que pertenece a una representación de un transformador, en la cual aquí vemos la parte de la bobina primaria por donde alimentamos la energía de la red, o sea, los 110 voltios alternos. Y aquí está representada la bobina secundaria. Como podemos observar, la bobina primaria está hecha con conductores finos o delgados y bastantes vueltas. En cambio, la bobina secundaria está hecha con conductores más gruesos y pocas vueltas. Los transformadores reductores precisamente se hacen así. Aquí sale un voltaje más pequeño, pero maneja una gran cantidad de corriente, o sea, una corriente grande. Y aquí le entra un voltaje grande, pero maneja una corriente pequeña. Esto el fabricante lo hace así para que la potencia del primario sea parecida a la potencia del secundario. Recuerden que potencia es igual a voltaje por intensidad. Como se puede observar aquí en esta imagen, la unión eléctrica entre estas espiras del secundario y las espiras del primario no existe como mediante conductores. O sea que la unión entre esta bobina y esta bobina no es eléctrica directamente, sino magnética. ¿Por qué? Porque el campo magnético producido por esta bobina es llevado por este núcleo a esta otra bobina. Y por variaciones de ese campo magnético es que se produce una diferencia de potencial o una energía en este secundario. El campo magnético, al viajar por el núcleo, lo hace en una forma fácil, ya que este núcleo está hecho con un material de hierro dulce, un hierro muy especial, y además ese hierro está laminado, o sea que son láminas que se ponen una encima de otra para evitar que el hierro produzca corriente suficiente que lo pueda calentar. O sea que los núcleos de los transformadores son núcleos laminados y separados eléctricamente, o sea, mediante barniz aislante o un aislante entre una placa y otra que se está montando una encima de otra y pegándose una encima de otra. Estos núcleos laminados se hacen así, repito, para evitar que existan corrientes en el núcleo que vayan a calentar el núcleo. Esas corrientes que se producen en el núcleo se conocen como corrientes de Foucault, ya que estos fueron uno de los estudiosos que descubrió esas corrientes y trató de eliminarlas mediante esa forma. Entonces, el núcleo laminado de los transformadores se debe a la reducción de la corriente en el núcleo, ya que una lámina encima de otra evita que se produzca corrientes grandes que vayan a calentar el núcleo. En el secundario, como he explicado, sale un bajo voltaje pero una alta corriente, dependiendo pues de la resistencia que se le coloque en los bornes del secundario. Es de conocer que la potencia de un transformador viene dada al multiplicar el voltaje de salida por la corriente máxima de salida que puede soportar el transformador. O sea que los transformadores no pueden entregar corrientes ilimitadas, sino hasta una cierta corriente que pueda soportar el transformador, cosa que no se caliente sus espiras, sus bobinas, para que no se vaya a dañar y no se vaya a quemar.
Entonces, cuando nosotros decimos, este transformador, por ejemplo, manda 12 voltios de salida, digamos, y una corriente máxima de 3 amperios, eso quiere decir que la potencia máxima sería multiplicar los 12 por 3. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, serían 36 vatios o 36 voltioamperes, ya que la potencia de los transformadores se da en voltioamperes. A multiplicar 12 por 3 serían 3 por 2, como digo, 6, y 3 por 1, 3. O sea que da 36 vatios. Una corriente superior a 3 amperes, eso superaría la capacidad de corriente de ese secundario y lógicamente ahí comienza a destruirse el transformador, ya que se calienta y se quema sus bobinas. Bien, con esto pues lo que he querido es que la persona tenga idea de cómo son los transformadores, cómo se construyen y sus limitaciones que en lo referente pues a las potencias y a las corrientes. Cada transformador que uno compra o tiene viene hecho para una cierta relación de voltaje, o sea, un voltaje que entra, un voltaje que sale, y una capacidad de corriente máximas de sus bobinas. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.